Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 a 7. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Permítanme orar, amados hermanos. Padre amado, glorioso Señor de nuestras vidas, me acerco en esta mañana con temor y temblor, Señor. Tu palabra santa que se ha expuesto a través de la lectura en este momento será predicada por este vaso de barro, Padre. Te ruego, Señor, que permitas que la exhortación, la cual se ha preparado de antemano, Señor, a la cual he entregado mi corazón y mi mente, esta palabra que ha cortado mi corazón y me ha confrontado, Señor, permíteme, Señor, traer tu mensaje a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Permite que los corazones de mis hermanos sean confrontados, exhortados, animados en esta mañana, Padre. Te ruego que nos libres de toda distracción, de nuestras debilidades, Señor amado, y que podamos ser todos exhortados a través de esta palabra. Y sobre todo, Señor, queremos glorificarte, exaltarte, Señor, reconocer tu gran poder, reconocerte como Dios Salvador. Te damos gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mientras me preparaba, era inevitable pensar en una cita que había quedado en mi corazón en un libro que he leído recientemente, y es el libro de Enfriamiento Espiritual de Octavius Winslow. Esto fue un evangelista de la época de los 1800, era un predicador inglés, y él escribió en este libro, Enfriamiento Espiritual, si tuviéramos que escoger una característica que destaque sobre las demás el enfriamiento espiritual, no vacilaríamos en decantarnos por el debilitamiento del espíritu de oración. Sin duda alguna, amados hermanos, cuando nuestro espíritu de oración decae, es un camino seguro al enfriamiento espiritual. Uno de los temas más descuidados, lamentablemente, en las iglesias cristianas es la oración pública, y en especial la oración evangelística. Cuando vemos la vida de oración de cada miembro individualmente, nos da en cierta manera un indicativo de la oración en la iglesia. Como está la iglesia depende de cada individuo en cierta manera, porque la iglesia somos todos individuos. Y si nuestra vida de oración está en una frialdad espiritual, ciertamente la vida pública en cuanto a la oración de la iglesia estará en una frialdad de igual manera. Un descuido muy común que debemos evitar los pastores es dar un énfasis a la predicación en el servicio de adoración, en el cual no le demos tanta importancia a la oración pública. Tomamos mucho tiempo para preparar la predicación. Somos muy celosos con quienes deben predicar el domingo, pero a veces no tenemos esa misma actitud para quienes van a dirigir la oración pública en el servicio de adoración. El principio regulador en la adoración nos enseña claramente que la oración es un principio esencial, un elemento esencial
de la liturgia del servicio de adoración en el día del Señor, y a la vez que debemos estar preparados para la oración pública, ya que es un mandato de parte de nuestro Dios. La oración, mis hermanos, sin duda tiene un lugar de prioridad en el culto público. Dijo el pastor Spurgeon del Tabernáculo Metropolitano: no veo ninguna razón para privarme del más santo, dulce y provechoso ejercicio que mi Dios me ha permitido de orar. Dice él en cuanto a la oración pública: si tuviera una opción, escogería la oración pública antes que el sermón. De hecho, el evangelista americano D.L. Moody, hablando de en una visita al Tabernáculo Metropolitano en octubre de 1892, hizo un recuento de una visita que había hecho 25 años atrás y dijo: luego de viajar 4,000 millas a escuchar a Spurgeon, dijo, lo más que me impresionó no fue la predicación, tampoco los cánticos de la congregación, sino la oración pública del pastor Spurgeon. Dice Moody: fue tal la experiencia de escuchar la oración de Spurgeon que sentí el poder del cielo descendiendo. Moody llegó a la conclusión que este era el secreto de la influencia y el éxito ministerial de Spurgeon, su pasión por la oración. Y vemos aquí cómo es la pasión también del apóstol Pablo, porque estamos en este capítulo 2 precisamente recibiendo las instrucciones del culto público. Y no es por casualidad que primeramente nos encontramos con la oración en el culto público. Es una prioridad para la iglesia orar, cada uno individualmente, pero orar públicamente, y especialmente una oración evangelística. Quisiera que vaya un momentito conmigo a Primera de Timoteo capítulo 3. Y sé que probablemente a través de estos pasados domingos lo han visto. Pero en el capítulo 3, versículo 14 al 15, vemos cómo Pablo resume el comenzar de esta sección del capítulo 2. Y dice el apóstol Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vemos aquí en cierta manera el propósito de esta sección, el propósito de la carta. En parte sabemos que hay otros temas en la carta, pero Pablo está ocupado con el tema de cómo se debe dirigir el culto público, el servicio de adoración en las iglesias. Y eso es lo que comenzamos a ver en detalle en este capítulo 2. Y nos damos cuenta, como he dicho, que el primer tema que exhorta es en cuanto a la oración pública y en especial la oración evangelística en la iglesia. El apóstol Pablo, a través de estos versículos que hemos leído, nos está explicando en cuanto a la oración evangelística en la iglesia. Vemos 3 puntos que se resaltan en medio del texto: el objeto de la oración, los motivos de la oración y los ministros de la oración, para así cumplir la voluntad agradable de nuestro Dios Salvador. Esta es una carta que ha sido de gran bendición en nuestra iglesia. Le doy gracias al Señor que me motivó hace un tiempo atrás a predicar esta carta a los hermanos en Orlando. Ciertamente fuimos corregidos en muchos aspectos en nuestra liturgia y doy gracias al Señor por eso. No hay nada, mis hermanos, como las instrucciones de Dios para su iglesia, para dirigir todo en su iglesia. La palabra del Señor es clara para nuestras almas. Los pastores no deben buscar en otros lugares. Los pastores deben buscar la Escritura para dirigir todos los asuntos relacionados a la iglesia de Cristo. Solo salimos a buscar consejos
de experiencias de otros hermanos, pero entendiendo que la instrucción está clara en su palabra. Y no hay nada malo con ser humildes y a veces preguntar a otros pastores: ¿y cómo ustedes hacen estos procesos? Y qué bueno es eso, porque vemos humildad y vemos que necesitamos sabiduría de otros también. Pero no es porque necesitemos las instrucciones. Las instrucciones están claras en su palabra. Esta carta, a la cual Pablo escribe, como sé que han escuchado a través de estos pastores amados, escribe a su hijo en la fe y le hace un ruego para que instruyera a la iglesia de Éfeso, que como vimos en el capítulo anterior, había sido sacudida por los falsos maestros. Vemos ahí como Pablo le ruega a Timoteo en ese primer versículo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina a corregir. A corregirlas enseñarán estas doctrinas extrañas. El problema en esta iglesia de Éfeso, amados, era tan grave en cuanto a las falsas doctrinas, que Pablo le escribe a Timoteo, y cuando usted ve el primer versículo, Pablo le escribe a Timoteo como apóstol. Esto es muy importante, porque sabemos que era una carta que sería leída a toda la iglesia. Como vimos en ese versículo 1, le dice apóstol, pone su título apostólico, y así a través de su autoridad apostólica deja un mandato claro a la iglesia de Éfeso, y además que entendieran que la autoridad pastoral que tenía Timoteo, pero a su vez había un mandato de parte del apóstol Pablo. Y por esto vemos más adelante que le dice a Timoteo: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo, como ya hemos visto como antesala a este capítulo 2, en los versículos finales del capítulo 1 hace referencia a la excomulgación de Himeneo y Alejandro. Y precisamente fue el pastor Alejandro quien predicó acerca de eso, pero no este Alejandro que está en la carta, gloria sea al Señor. Pero todavía quedaban entre la iglesia discípulos de esos falsos maestros. En el contexto de esta carta vemos cómo la iglesia de Éfeso, siguiendo a estos falsos maestros, habían caído en una doctrina falsa elitista en cuanto al evangelismo. Tomemos en consideración que estos maestros, en cierta manera judaizantes en parte, habían caído en todas estas prácticas judaicas, y estos habían afectado sin duda a la iglesia. Ahora estos falsos habían tomado el lugar de Dios y diseñaron solo en sus mentes reprobadas quiénes habían de ser salvos y cómo iban a ser salvos. Pablo está atacando directamente a esta herejía en el capítulo 2, mandándolos a orar por todos los hombres para que Dios los salve. Y le dice: porque Dios quiere que ellos se salven y vengan al pleno conocimiento de la verdad. En el primer punto de nuestro sermón en el día de hoy, el objeto de la oración. Comenzamos en ese versículo 1, donde Pablo exhorta, pero esta palabra es un poco más fuerte de lo que podemos entender en el lenguaje español. Esta palabra es una exigencia. Pablo está implorando a sus hermanos. Le dice a la iglesia que deben orar por todos los hombres. Y aquí Pablo, con toda la intención, habiendo sido la escritura inspirada por el Espíritu Santo, dice, hay 4 palabras que utiliza y dice que se hagan rogativas. Esta palabra es un derivado de esa palabra carecer, que implica que cuando hacemos rogativas es porque algo hace falta, hay una necesidad. Es una oración motivada por la necesidad. También utiliza el término orar. Es atraer a otros delante de Dios para que sean bendecidos por Dios. Pero también dice peticiones. Es una palabra que habla de interceder. De hecho, es la misma palabra que se utiliza para hablar de Jesucristo como intercesor de nosotros. Es apelar, interceder delante de Dios en nombre
de otro. Y también Pablo hace referencia en acciones de gracia. Hermanos, cuando vemos esto, Pablo pudo haber utilizado solo la palabra orar como un término general, porque en ocasiones es utilizada así, lo cual significa que hay una intención en esto. No hay nada vacío en la Escritura. Cada palabra, cada preposición, cada adverbio, cada adjetivo tiene propósitos de Dios, porque su palabra es perfecta. Su palabra no es vana, su palabra es firme y da instrucciones a nuestros corazones para glorificarlo. Y Pablo de igual manera describió la oración con estos 4 términos para recordarnos hoy que hay muchas maneras de cómo orar por los hombres. No tenemos excusa, amado, hay muchas maneras de cómo orar por los hombres. La iglesia, sin duda, cuando se reúne, debe orar. Debemos orar, el objeto de la oración, ¿por quiénes debemos orar? Pablo está diciendo por todos los hombres. Aquí encontramos algo importante cuando hablamos de todos los hombres, porque Pablo en el versículo 2 explica quiénes son todos los hombres. Nos dice por todos los reyes, por todos los que están en eminencia. En este caso podemos entender que Pablo está hablando de todo tipo de hombre, no importando su estatus social, no importando su posición. Todo hombre necesita a Cristo, no importando quién sea. Pero hermanos amados, meditaba en esto y aún conociendo intelectualmente este texto, qué difícil es que llegue a nuestro corazón. Dicen muchos predicadores que la distancia más larga en todo el mundo es de aquí, de la mente, hasta el corazón. Porque qué mucho discriminamos en nuestra oración. Pablo les está diciendo, en una era donde Nerón él era emperador, les está diciendo, pongámonos en ese lugar. Nerón fue uno de los más despiadados con la iglesia. Y ahora Pablo está escribiéndole a esta iglesia que ha sido atacada, que ha sido abusada por todos estos gobernantes y estos reyes. Podríamos pensar aquí en Colombia que han abusado mucho de nosotros, pero no creo que se compare con lo que está pasando aquí. Gente incendiada en las calles por el nombre de Cristo. Los prendían como lámparas en la ciudad de Roma. Y Pablo le está diciendo al pueblo, a la ciudad de Éfeso, a la iglesia en Éfeso, oren por el emperador. Oren por esos gobernantes que le están haciendo la vida imposible. Les está diciendo, rueguen por ellos. Pídanle a Dios que los bendiga. Les está diciendo, traigan peticiones, intercedan por ellos delante de Dios. Muchos probablemente habían perdido familia en el proceso. Y Pablo les estaba diciendo a la iglesia, en el culto público, oren por ellos. Intercedan por ellos. Den acciones de gracias por ellos. Claro, ellos hubiesen querido mejor tener un culto de oración y pedir, Señor, saca a estos gobernantes, saca a Nerón. Eso era lo que probablemente estaba en sus corazones. Pero Dios no los manda a eso. Les dice, den acciones de gracias por ellos. Den acciones de gracias por ellos. La iglesia de Éfeso debía orar por todos los hombres. Y la iglesia bautista reformada, la gracia de Dios, debe orar también por todos los hombres. Por los gobernantes, por Gustavo Petro, por los administradores que él ha delegado su autoridad, por los gobernadores de cada estado, en Colombia, por los senadores y representantes de este país, por los alcaldes de cada municipio, de cada ciudad, por los conservadores y liberales. Debemos orar por todos porque Dios es Salvador. Hermanos, no olvidemos que las autoridades son impuestas por Dios. Y Dios nos manda a toda persona a someternos a la autoridad. Pero no es tan solo someternos a la autoridad,
sino dar gracias a Dios por la autoridad. Dios ha puesto gobernantes para nuestro bien. Sabemos que hay gobernantes que enfrentarán el juicio de Dios por no haber hecho lo que Dios les ha pedido y les ha dado el privilegio de servir. Pero nuestro asunto, aún sean perversos, es orar por ellos, porque sabemos que Dios es el único que puede tocar sus corazones y llevarlos a sus rodillas en arrepentimiento. Debemos orar que Dios salve a los que nos caen bien, pero también a los que nos caen mal, a los que nos han hecho bien, pero también a los que nos han hecho mal. Hermanos, debemos orar por todos los hombres de una manera evangelística. Debemos orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando el país tiene líderes corruptos, malvados, impetuosos, impenitentes, la vida social está llena de desorden. Se vive mucha impiedad y deshonestidad. De hecho, hablaba la oportunidad que tuve de ir a IBCJ en Dominicana, en un intensivo pastoral, y hablaba ahí con un pastor de Venezuela. Y me narraba la situación tan difícil que había. Y estábamos hablando de un tema particular del diario en cuanto a cómo en Venezuela solo se maneja el dólar. Nos decía, oren por nosotros, hermanos, es complicado. Porque si no tienes dólares no puedes pagar nada, ni la comida ni nada. Pero es ilegal pagar con dólares. Ahí vemos evidencia de cómo debemos orar, porque no queremos llegar a un punto donde tendremos que estar decidiendo en hacer algo que es ilegal y deshonrar a los gobernantes. Es triste cuando tenemos gobiernos perversos que nos ponen en esa situación, donde tenemos a nuestras familias sin comer y obtener un cambio es algo ilegal para poderle darles de comer. En esas situaciones nos ponen los gobernantes y por eso en nuestro corazón, hermanos, y los invito hoy porque no necesariamente eso se está viviendo en este país, pero debemos orar. Dios escucha las oraciones de su iglesia. Debemos orar la iglesia y cada uno de nosotros por nuestros gobernantes. Orar para que Dios los humille y hagan el bien para lo que Dios los ha llamado. Algunos tienen en su mente que deben desear que las cosas estén muy mal porque significa que Cristo viene pronto. Hermano, ese pensamiento es pecaminoso. Ninguno de nosotros debe estar alegre por la maldad de este mundo, porque Dios es santo. Debemos dolernos cuando el mundo participa en cosas malvadas y en especial nuestros gobernantes. Y debemos orar y vivir con esperanza de que las cosas mejoren en nuestra ciudad y nuestro país. Que sabemos intelectualmente que hay cosas que empeorarán, sí lo sabemos, pero nuestros corazones deben estar mirando hacia el bien para que los hombres honren a Dios. ¿Y cuáles son los motivos de la oración? Porque Dios es Salvador, hermanos. Qué bueno y agradable delante de nuestro Dios, nos dice el texto. Es bueno que oremos por los perdidos. Eso agrada a nuestro Dios. Es bueno que oremos por todos los hombres. Porque es bueno y agradable. Porque Dios es Salvador. Y su deseo es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Este versículo fuera de su contexto y sin estudio de la palabra pudiera traer mucha confusión, especialmente esa frase, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios es por naturaleza Dios salvador y esta es la fuente de nuestra salvación. Dios en su decreto eterno planificó la redención desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio Dios es salvador. En Isaías 43, 10 al 11 nos dice el profeta: ustedes son mis testigos, declara el Señor,
y mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. El apóstol Pablo desde el versículo 1 en esta carta empieza identificándose como apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador. No podemos perder de perspectiva que el apóstol Pablo está escribiendo a su hijo en la fe, que sin duda alguna conoce que Dios es Salvador, pero la iglesia de Éfeso necesitaba escuchar que Dios es Salvador y necesitaba escuchar que quiere que todos los hombres sean salvos. Decía el pastor Grauman, Josías Grauman, que a veces invertimos más tiempo tratando de explicar lo que no dice el pasaje que explicando lo que dice. Y no podemos caer, hermanos, en invertir nuestro tiempo explicando lo que no dice. Pablo está corrigiendo a la iglesia en una de las doctrinas extrañas en las que habían caído. La salvación no es para un grupo en particular. En este sentido, la salvación es universal para todos los hombres, sin distinción de rango, raza o nacionalidad. La palabra que crea conflictos para muchos en nuestro idioma español es esa palabra quiere. Telo. Define lo que es el deseo de Dios. Le llaman de manera técnica la voluntad de precepto. ¿Y por qué nos pudiera traer confusión? Es porque pensamos, cuando leemos esa palabra, pensamos en la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de decreto es lo que Dios ha determinado eternamente. Pero aquí en este texto estamos hablando de la voluntad de precepto. Por ejemplo, decimos, Dios odia el pecado, Dios no quiere que los hombres pequen, Dios no quiere que los hombres hagan mal, pero los hombres hacen mal. Lo cual confirma que esas frases que he dicho expresan esa voluntad de deseo, de precepto, que no es igual a la voluntad de decreto. Vemos diferente en Efesios 1:11, vemos la voluntad de decreto de parte de Dios, que dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Vemos ahí que Dios es soberano y ha expresado su voluntad de decreto que no puede ser frustrada. La voluntad de precepto de Dios describe la actitud de Dios y define lo que es agradable delante de sus ojos y describe lo que debemos hacer según sus preceptos, sabiendo que en ocasiones vamos a fallar. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, sabemos que la voluntad de Dios, soberana de Dios, la expresó Jesús en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sin duda habrán algunos que tendrán condenación. Es la voluntad de Dios que ellos vengan al conocimiento de la verdad, al camino de salvación revelado en la palabra a través de Cristo. El propósito de la oración que Pablo nos manda en este día, amados, y nos exhorta, es a orar por todos los hombres sin distinción de rango, raza y nacionalidad, para que sean salvos y puedan llegar al pleno conocimiento de la verdad, que no participa solo en la mente, sino también en el corazón. El propósito de esa oración corresponde con el deseo soberano de Dios a su vez, porque hay un solo Dios. No hay un Dios para cada nación, un Dios para los esclavos y otro para los gobernantes. A veces entendemos que Dios va según el país, según el idioma, pero al Dios que le oran los musulmanes es un Dios falso. Los árabes que creen en Alá están perdidos, los chinos que creen en Buda están perdidos, porque el Señor uno es, como dice en Deuteronomio 6:4.
Dice en Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Hermanos, hay un solo Dios y debemos orar para que las personas dejen de adorar a dioses falsos que las naciones han creado como ídolos, porque hay un solo mediador. ¿Cuál es el rol de mediador? Es alguien que interviene entre dos personas que han tenido un conflicto, un rompimiento. Un mediador trata de traer reconciliación en una relación rota. El mediador trae un arreglo, trae paz. Entre Dios y el hombre hay una rotura a causa del pecado. Hay un abismo entre Dios y el hombre. Dios es santo y el hombre es pecador. Ha quebrantado su ley, ha pecado contra Dios. No hay ni uno bueno, dice la Escritura. Todos en Adán hemos pecado. Dice Job, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quien me representa delante de este Dios santo y perfecto es solo Jesucristo, hombre. Es importante que prestemos atención en el hecho de que hay un solo mediador. Si usted ve el texto y ve ahí en el versículo que dice hay un solo Dios, ese un es el mismo utilizado para un solo mediador. Y ese detalle es muy importante porque muchos no tienen duda, aquí obviamente ninguno, pero en otros foros no tienen duda de que hay un solo Dios, pero sí dudan de que hay un solo mediador. Pero aquí Pablo habla un solo Dios, un solo mediador. Por lo tal, María no es una mediadora entre Dios y los hombres. Los ángeles no son mediadores. Los santos no son mediadores. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús como el perfecto Dios hombre, una Dios y al hombre. Aquí vemos cuál esencial es la encarnación de nuestro Señor. Se hizo hombre. Cuando Pablo habla en Filipenses 2:9 al 11 en cuanto a la exaltación de Cristo, no podemos cometer el error de pensar que Dios Hijo necesitaba hacer algo para obtener exaltación. Dios es exaltado porque es Dios. La exaltación de la que está hablando Pablo en Filipenses 2:9 al 11 es en el contexto de su humanidad. Por esto veremos al Hijo de Dios como hombre por la eternidad, en su cuerpo glorificado, el que fue exaltado, y Él es el único mediador, como lo llama en Hebreos, mediador de un mejor pacto. Lo describe más adelante el autor de Hebreo como el mediador del nuevo pacto. Todos los hombres que vienen a Dios lo deben hacer a través de Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo Jesús, hombre, solo el Dios y hombre perfecto, podría reunir al Dios y al ser humano. Todo mediador debe representar fielmente cada lado. Debe ser capaz de ser divino para representar a Dios y ser hombre para representar al hombre. Debemos orar por los perdidos porque Dios es salvador, porque hay un solo Dios y un solo mediador, pero también hay un solo redentor. Ahí vemos la palabra rescate. Implica que había cautivos. Y esta palabra hace referencia a que ha dado un precio por los cautivos. Ese rescate es el precio pagado. El precio no es pagado a Satanás. El rescate es ofrecido a Dios para satisfacer su justicia e ira contra el pecado. El precio pagado es por la propia vida de Cristo. Entonces nuestro Redentor tomó la copa de la ira de Dios, el castigo divino que yo merecía por mi pecado, y lo sufrió en la cruz del Calvario. Él no le quitaron la vida, Él entregó su vida por nosotros.
Así como el hombre, dice en Mateo 20, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al añadir esta preposición por, cuando habla por todos, Pablo da a entender la doble idea de la muerte sustitutiva de Cristo fue en beneficio de todos. En este caso nos dirige nuevamente al versículo 1, por todos los hombres. No podemos desconectar uno del otro. Y luego nos describe que se refiere a todo hombre sin consideración de rango o posición. No solamente consiguió liberarlos de la ira, sino logró la salvación completa, gratuita para todos los hombres, sin consideración social, racial, rango, nacionalidad, de ningún tipo. Un solo pago para todos en el nombre de otro. La muerte vicaria de Cristo, como dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, lo cargó de nuestra maldad para que tuviésemos justicia delante de Dios por sus méritos. Aquí el apóstol Pablo, ese todos en el griego, podríamos verlo equivocadamente, todos sin excepción, para todas personas que han vivido en todas las generaciones. Todos sin distinción, todo diferente tipo de persona, clases de personas. Pero aquí claramente el apóstol está hablando de todos los escogidos, de todas clases de personas o espectro de vida. Él dio su vida voluntariamente por nosotros. Jesús no fue una víctima, sino que se dio por nosotros. Y hermanos, vemos aquí los motivos de la oración. Vemos porque hay un solo Dios, porque Dios es Salvador, hay un solo Dios, un solo mediador. Y vemos que hay un solo Redentor, que nos lleva a nuestro tercer punto, los ministros de la oración pública. Dice el apóstol Pablo en el versículo 7, para esto fui constituido predicador, queruso en la palabra, heraldo del rey, apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. En esta última frase nos damos cuenta que Pablo estaba enfrentando el elitismo de parte de los judíos en cuanto a la salvación. Hermanos, si hubiésemos escogido lógicamente un candidato para llevar el evangelio a los gentiles, el último en la lista habría sido Pablo. Este era el hombre que odiaba aquellos judíos que tomaban las promesas de Abraham para los gentiles. Este era el hombre que perseguía a aquellos del camino que proclamaban a Jesús como Salvador no solo de Israel, sino de todas las naciones. Todos aquí sabemos y somos testigos, como dice el texto, que Pablo no mentía. Él sin duda había sido llamado como apóstol para los gentiles. Porque que yo sepa, aquí ninguno es descendiente de judío, y aún si lo es, probablemente no puede encontrar su genealogía y tampoco interesa. Aquí todos somos gentiles, y la evidencia de que Pablo no mentía es que el evangelio de Cristo Jesús llegó a todos nosotros. La posición de los ministros de Cristo debe ser que los hombres vengan al conocimiento de Cristo. En nuestro corazón, amados, debe haber un deseo profundo de que los hombres se arrepientan de sus pecados y vengan a la verdad. Y esto es revelado por nuestras oraciones, porque reconocemos que hay un solo Dios, un solo mediador, un solo Redentor. Para esto, hermanos pastores, hemos sido constituidos predicadores de Cristo. Él nos ha encargado, como dice en 2 de Corintios, nos ha encargado a nosotros, y no tan solo a los pastores, sino a todos, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo y le decimos a este mundo: reconciliaos con Dios. Como iglesia estamos siendo ministros, amados, de la oración que agrada a Dios. Se puede escuchar en nuestras oraciones el fervor y el deseo que todos los hombres lleguen a la verdad.
¿Hay en sus corazones el deseo que un día el alcalde de esta ciudad se aparezca en esta iglesia arrepentido por sus pecados? ¿Hay un deseo porque los diputados que están a su alrededor lleguen y sean sus hermanos en la fe? Miremos nuestros corazones, amados hermanos, y tengamos los deseos de nuestro Señor, de que los hombres se arrepientan y vengan a la verdad. Pero aquí sin duda habrá alguno que me escucha hoy que no conoce al Señor. Si no hay una pasión en tu corazón que solo es puesta por el Espíritu Santo para el que el perdido se arrepienta de sus pecados y llegue a Dios, examina tu fe. Examina tu fe. Porque es un deseo que el Espíritu Santo pone en los creyentes. Porque somos embajadores del reino de Cristo. Y te invito a que examines tu fe. Pero hay algunos claramente que eso ni pasa por sus mentes ni por sus corazones, porque están perdidos. Hoy aquí todos los que estamos tenemos algo en común. Somos pecadores. Hemos sin duda alguna infringido la ley de Dios. En Adán el pecado ha pasado a todos los hombres. Todos aquí, si vamos a juicio, si vamos al juicio eterno delante de Dios, nuestra sentencia fuera la condenación eterna, y eso es seguro. La única diferencia entre algunos y otros en este lugar es quién es el mediador delante de un Dios santo y usted. Si usted está confiando en un mediador fuera de Jesucristo hombre, su mediador no es Jesucristo hombre, usted está perdido. Si usted está confiando en la iglesia, que la iglesia es mediador, usted está perdido. Si está confiando en la Virgen María, usted está perdido. Si usted está confiando en sus propios argumentos, usted está perdido. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El único pago aceptable a la ira de Dios lo dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Si el único mediador es Jesucristo y tú no has entregado tu vida a Él, no te has arrepentido de tus pecados, si has corrido a la cruz, estás destinado a pasar la eternidad en el infierno. Es imposible salvarte a ti mismo de tu pecado. Pero hoy tienes esperanza, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús representa a aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él. Algún día nos encontraremos cara a cara con Dios, pero lo haremos siendo pecadores completamente perdonados a causa de la muerte de Jesús por nosotros. El mediador llevó el castigo por nosotros. Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios, oremos por todos los hombres sin distinción de personas, para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que como iglesia, cuando oremos por todas las clases de hombre, pueda parecer, como dijo Spurgeon en una ocasión en cuanto a este tema, y cierro con esto: oh mis hermanos y hermanas en Cristo, si pecadores han de ser condenados, al menos hagamos que deban saltar al infierno por encima de nuestros cuerpos. Y si ellos han de perecer, dejen que perezcan con nuestros brazos abrazados a sus rodillas, implorándoles que se queden y no que destruyan a sí mismos en locura. Oramos. Padre, Dios Salvador, el único Dios verdadero, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es la verdad, tu palabra que es aquella que salva. Gloria sea tu nombre, porque desde antes de la fundación del mundo habías determinado que los hombres fueran salvos a través del único Salvador, Jesucristo,
hombre, aquel que fue a la cruz del Calvario y pagó y satisfizo tu ira por el pecado. Que demos gloria a tu nombre cada día de nuestras vidas, aquellos que hemos experimentado la redención, tu redención, Señor. Padre, pero que esto no se quede ahí, Señor. Que seamos como el vagabundo que estaba moribundo, Señor, y encontró pan. Y va delante de aquellos que estaban como él y les dice: encontré donde está el pan. Señor, permite que nuestro corazón, Señor, sea cada día apasionado, que haya una llama de fuego en nuestros corazones, que no las podamos sufrir por las vidas de aquellos que se pierden, Señor. Señor, que no seamos nosotros, Señor, discriminando para la salvación, Padre, porque tú eres el Salvador del mundo, el único. Perdónanos, Señor, si hemos nosotros discriminado en nuestras oraciones, si hemos preferido a unos por otros, Señor. Y permite a esta iglesia cada domingo, cada día que se reúnan, Padre, que puedan levantar una oración pública, agradable a ti, Señor, rogando por todos aquellos, Señor, que están en eminencia, que están en poder, y aún todos los hombres de todas las razas, de todas las nacionalidades, Señor, que no te conocen, para que se arrepientan y lleguen a la verdad. Gracias, Padre, por tu palabra, y permite que hoy, Señor, podamos vivir en ella y ser, Señor, hombres y mujeres que vivamos pregonando tu reino a todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.